¿Cómo funciona el libre albedrío? Que Dios creó al ser humano con libre albedrío. Recordamos desde el libro del Génesis que le dijo a Adán y a Eva: vengan para acá, de cualquiera de estos árboles pueden ustedes comer, pero hay un árbol que ustedes no pueden participar, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes me desobedezcan, y ahí podemos deducir inmediatamente de que Adán y Eva tenían libre albedrío. El día que ustedes me desobedezcan, pues para obedecer necesitamos libre albedrío, ¿verdad? Y para desobedecer es lo mismo. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, ejercieron su libre albedrío y Dios no lo impidió. ¿Qué significa esto? Que al mismo tiempo que Dios es soberano, Él no puede coartar ni tampoco puede impedir que el ser humano ejerza su libre albedrío, porque entonces Él violaría la principal característica con la cual todos nosotros hemos nacido. Vuelvo otra vez a enfatizar el libre albedrío. Entonces Dios es soberano, pero el hombre también es libre para tomar decisiones, porque si no fuéramos libres para tomar decisiones, ¿de qué forma finalmente Dios nos puede juzgar? Como dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, y entonces vi los libros abiertos y estaban todos de pie delante de Dios. Aquí está hablando del juicio del gran trono blanco, cuando los malos serán juzgados y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los seres humanos de acuerdo a las cosas que estaban escritas en los libros. Y los que no fueron hallados inscritos fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Por causa de que tenemos el libre albedrío, hay un juicio, y por lo cual la Biblia dice en Hechos 17, versículo 30 en adelante: por cuanto Dios ha establecido un día en el que nos ha de juzgar con su justicia, dando fe a todos con haber resucitado a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Dios determina ciertas cosas. Por otro lado, nosotros somos seres totalmente libres. Pero si ese es el caso, ¿por qué la Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos? Pues yo personalmente creo que Dios quiere que todos sean salvos. Entonces todos fueron predestinados para ser salvos. Pero solo van a ser salvos aquellos que deciden recibir al Señor como su Salvador. Y lo mismo sucede con todas las cosas. Dios tiene grandes planes para todos, pero no todos los van a realizar. ¿Por qué? Porque dentro de mi libre albedrío yo tengo que encontrar cuál es esa voluntad del Señor, o cuáles son esos designios, cuál es el libro que Dios escribió acerca de mí, y tratar de cumplir. La capacidad de volverse a Dios cuando quiera. Y en ese sentido, no, el hombre no posee libre albedrío, porque desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, nuestra capacidad de tomar decisiones quedó dañada por el pecado. Todo lo que el hombre decide de un modo u otro tiene que ver con un principio pecaminoso, incluso cuando toma la decisión de hacer algo bueno. Yo voy a poner un ejemplo. Un padre responsable que cría a sus hijos con cuidado, que provee para su familia, bueno, es bueno que lo haga relativamente, pero si ese hombre no hace todo lo que hace para la gloria de Dios, buscando la fama de Dios, sino para su propia gloria, él está haciendo algo bueno por una mala motivación, y por lo tanto lo que está haciendo es pecaminoso. El hombre no tiene la capacidad de volverse a Dios cuando quiera, a menos que Dios haga una obra en su corazón por el poder del Espíritu Santo. Si estamos hablando del libre albedrío en el sentido de tener capacidad de volverme a Dios cuando yo quiera, la respuesta es no, el hombre no tiene esa capacidad. Sin embargo, la expresión libre albedrío también se usaba, sobre todo en el siglo XVII, para hablar de la responsabilidad moral que el hombre tiene de sus propias decisiones.
En ese sentido, el hombre sí posee libre albedrío, porque cuando yo actúo, yo decido lo que yo quiero hacer. Es decir, yo no estoy actuando porque me están forzando a tomar esa decisión, yo no estoy actuando porque soy un robot o porque soy un títere que está siendo manipulado, ya sea por Dios o por el diablo. El hombre tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y en ese sentido el hombre sí tiene libre albedrío. Sin embargo, noten como en un texto muy conocido como Juan capítulo 5 versículo 39, vemos las dos cosas, es decir, la capacidad que el hombre tiene de tomar sus propias decisiones, en ese sentido el hombre tiene libertad o responsabilidad moral, pero también vemos que el hombre no quiere volverse a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados, es un esclavo del pecado. Dice el Señor: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre no quiere venir a Dios. El hombre no quiere deponer su voluntad para someterse a la voluntad del Dios soberano, del Rey del universo. El hombre no quiere a Dios. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene responsabilidad moral, pero no tiene verdadera libertad. Cristo dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 3 versículo 10, proveyéndonos una radiografía del hombre pecador, dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. De manera que el hombre no posee la libertad de volverse a Dios a menos que Dios lo liberte de la esclavitud del pecado por el poder del Espíritu Santo en la obra de regeneración. De manera que, volviendo a la pregunta, ¿tiene el hombre libre albedrío? Bueno, sí, en el sentido de que el hombre posee responsabilidad moral. La razón por la que nosotros vamos a dar cuenta de nuestras vidas cuando vayamos al tribunal de Dios es porque yo viví como yo quería vivir. Fue mi decisión. Pero si de lo que estamos hablando es si el hombre tiene capacidad de volverse a Dios cuando quiera, la respuesta es no. El hombre es un esclavo del pecado y necesita que Dios lo liberte de esa esclavitud para que por primera vez en su vida el hombre pueda actuar como un ser verdaderamente libre. No lo olvides, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y el primer acto libre que toma un hombre que ha sido libertado por Dios es volverse a Cristo en arrepentimiento y fe.